Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Augusto Mora, dibujante de cómics, y en esta ocasión les traigo un video dedicado al Festival Internacional de la Bande Dessinée en Angoulême, Francia. Este es el segundo video que hago con respecto a este festival de cómics tan importante. Y en esta ocasión es un video dedicado a las exposiciones que se realizan durante este importante festival de cómics en Angoulême. Estamos aquí en una de las salas del museo. Es una exposición dedicada al autor Jacques Martin, un autor franco-belga, cuyo trabajo más representativo se llama Alix. Y bueno, esta es una exposición dedicada a este autor, justamente para esta edición de del festival. Alix es un héroe galo cuyas aventuras se desarrollan durante el Imperio Romano. Fue publicada por primera vez en la revista Tintin en 1948. Es una historieta histórica que se destaca por la documentación y ambientación hecha por el autor, que retrata detalladamente el mundo romano, Egipto y Asia Menor. Angoulême es la ciudad del cómic y es famosa por su Museo de la Historieta, uno de los más grandes de Europa en su tipo. Alberga más de 8.000 piezas que cuentan la historia de la historieta. Las obras se van renovando cada cierto tiempo, aunque es una exhibición permanente dedicada a los maestros de la bande dessinée. Hay obra de autores de todo el mundo, aunque principalmente de Europa. Nos encontramos en una de las exposiciones dedicadas a uno de los autores. En este caso es sobre Emmanuel Guibert, un autor parisino nacido en 1964 y que es autor de libros como El fotógrafo y La guerra de Alain. Y aquí podemos ver algunas de las obras de este autor. Y es una cosa bastante curiosa como un autor con temas tan adultos, podemos decir, también tiene la versatilidad de escribir estos personajes para los niños. Y aquí podemos ver no solo los cómics, sino también una muestra de animaciones. Aquí vemos a los niños cómo están súper entretenidos. Entonces, como podemos ver, es un autor muy versátil y eso lo hace un autor muy interesante. Otra de las impresionantes exposiciones montadas durante el Festival 2018 fue Venecia, tras los pasos de Casanova, presentada temporalmente en una de las salas del Museo de Historia de Angoulême, una exposición dedicada a la fascinante ciudad de Venecia y a Giacomo Casanova, este personaje seductor italiano, conocido como arquetipo libertino y seductor, cuya obra principal fue su autobiografía La historia de mi vida. La exposición comprende obras de 8 grandes autores de cómic como Milo Manara, Hugo Pratt, François Avril o el dibujante belga Grifo, y que cohabitan con pinturas del siglo XVIII que describen la vida cotidiana durante la decadencia de la Serenísima República de Venecia, una ciudad-estado a orillas del mar Adriático. La última exposición que visitamos fue la de Osamu Tezuka, considerado el dios del manga, pionero en el anime y llamado bajo el punto de vista occidental el Walt Disney japonés. Algunos de los personajes creados por este importantísimo autor fueron Astro Boy, que apareció por primera vez en televisión japonesa en 1963, Kimba, el león blanco, la primera animación a todo color de Japón,
y La princesa caballero, que sale al aire en 1967. La exposición, también montada en el Museo de Historia de Angoulême, centra su atención en las páginas originales escritas y dibujadas por Osamu y en el diseño de sus entrañables personajes. Es un homenaje a este autor fallecido en 1989. Y con esos impresionantes originales de este prominente creador japonés me despido y nos vemos en un próximo video. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete.